Es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad de Guadalajara, especialista en anestesiología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Es doctor en farmacología, oncólogo paliativista por el Instituto Nacional de Cancerología. Es fundador del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, el Instituto Palia, de la Secretaría de Salud. Es director del Departamento de Medicina Paliativa y del Dolor del Hospital General de Occidente, SOGIPA. Es profesor titular actualmente de la especialidad de Medicina Paliativa y del Dolor en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS, de la Universidad de Guadalajara. También es miembro fundador de la Asociación de Anestesia Regional de Latinoamérica y miembro de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Un extenso currículum que, bueno, hicimos aquí un resumen para no cansarlos. Y, bueno, aquí presentamos y le dejo el micrófono para su ponencia, el duelo y acompañamiento en contexto de crisis hospitalaria. Bienvenido sea, doctor, y aquí le dejamos su punto. Sabemos que existen 4 pilares del bienestar. Y esto no lo digo yo, lo dicen los investigadores neurocientíficos que están básicamente asociados a la conciencia. El sol, esto que acabas de hacer, es un ejercicio de conciencia. La conciencia no solamente es estar despierto, hay quienes estamos despiertos y al mismo tiempo distraídos. La mayor parte, 47% de nuestro tiempo lo pasamos distraídos. Y la distracción genera malestar. Estudios científicos han demostrado que el celular es uno de los grandes distractores y que de manera adictiva pasamos Reels, pasamos Facebook, y al término de lo mismo no solamente existe una sensación de vacío. Si bien es cierto que nos puede dar imágenes y algunas otras condiciones para aprender, la distracción no forma parte de los pilares del bienestar. La conexión o el que sentirse conectado sí genera apreciación, bondad, compasión, esa sensación a la que tú te preguntabas, ¿por qué tenías que estar agradecido? Seguramente vinieron pensamientos, imágenes, personas, recuerdos, por las cuales uno vuelve otra vez a contactar, y este es un segundo pilar. El autocuestionamiento: ¿quién creo que soy? ¿A dónde voy? ¿En qué me quiero convertir? ¿De qué me quiero deshacer? Es un autocuestionamiento que también nos puede marcar no solamente dirección, propósito, que sería finalmente el último de los papeles de bienestar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me motiva a estar aquí? ¿Hacia dónde me quiero dirigir o en quién me quiero convertir? ¿Me quiero convertir en cuidador? ¿Me quiero convertir en acompañador? ¿Ok? Estos 4 elementos de alguna manera funcionan de esa manera articulada. Voy a ver si lo puedo pasar. Ahí está. Cuando platicaba con María, me decía, bueno, pues es que valía la pena que nos platicaras los efectos de una condición hospitalaria, los procesos de las crisis. Fíjese que hay una idea, me parece errónea, que los médicos no sienten, que los médicos no lloran, que los médicos se han acostumbrado al sufrimiento y entonces pues se les hace fácil picar, lastimar, en un intento por salvar. Nada de esto es cierto. Uno no se mete a medicina para no sentir. Al revés, decía el doctor Vicente García Olivera, uno se mete a medicina para embarrarse del dolor y el sufrimiento ajeno. Y eso no es fácil. Hay posibles causas que dentro de nuestra esfera, se me ocurría poner estas. Tenemos un estado de ansiedad generalizado con crisis de pánico, estrés postraumático que seguramente estamos padeciendo después de la pandemia. No seguramente, sino, no posiblemente, sino de alguna manera confirmado, tenemos una condición de estrés postraumático. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuántos pacientes se mueren en el hospital? ¿Y cuál es el elemento número 1 por los cuales los médicos tenemos
un problema que se llama distrés moral. Distrés moral. Lo que hemos aprendido es que en una unidad de cuidados paliativos, a diferencia de los cuidados intensivos, hay una mortalidad de un 10 a un 15%. Sin embargo, en nuestras áreas de visitas domiciliarias a pacientes terminales por el centro donde trabajamos, se muere el 100%. Y estos profesionales de la terapia intensiva sufren el doble del burnout que los colegas que están en cuidados paliativos. La pregunta, ¿por qué? Porque mientras que la mayoría de los que están trabajando en cuidados paliativos saben que los pacientes ingresados a esa parte pueden morir en los próximos días, meses o años, esta es una realidad porque forma parte del contexto que ahorita vamos a ver. En terapia intensiva se tiene un deseo profundo de salvar. Nosotros al revés, en medicina paliativa hemos aprendido que en vez de salvar, en vez de curar, sanamos. Y la sanación es diferente. La sanación definida no solamente por un grupo de especialistas, biólogos, paliativistas, filósofos, antropólogos, han sugerido que la sanación va más sobre esta palabra hermosa que se llama solaz. S-O-L-A-Z, solaz. Y cuando reconocemos que esta palabra, que este acompañamiento, que esta palabra náhuatl, apapachar, consolar, confortar, tiene una gran diferencia. Si bien es cierto que yo tengo el propósito dentro de mis 4 pilares para ser un buen intensivista, también reconozco que como paliativista, muchos pacientes que van a llegar a la unidad no se van a poder salvar, entonces los acompañamos. La siguiente. Mejor me la pasas tú, Marita, ¿sale? Y que hemos aprendido también que la muerte como elemento disparador, gatillo de la crisis existencial de los médicos, la muerte como traspaso, no como fracaso. Probablemente esta condición a la cual nos etiqueta como de fríos o de insensibles, algunos será porque hemos visto que la muerte refleja como un fracaso de la medicina. Y hay que empezar a dejar de la muerte como un fracaso para empezar a verla como un traspaso, un cierre de la biografía, como un proceso que merece ser tratado, acompañado, no como un problema a resolver. La muerte siempre ha existido desde que el hombre pisó la tierra. Más bien esto aligera mucho el peso de los profesionales que se ponen encima de esta condición. Todo mundo quisiéramos salvar, es nuestra naturaleza, pero habrá que reconocer que este no es un problema ni siquiera médico. La muerte no es un problema médico. Así es. Morir es un proceso que debe de ser, que merece, y nosotros aquí merecemos. No crean que no se cobra el Centro San Camilo, sí cobra. ¿Y saben qué cobra? La oportunidad para que cuando ustedes o nosotros necesitemos de alguien, haya, como bien lo dijo el licenciado, personas sensibles. Ahí le está apostando. Porque no tarda el tiempo y el momento donde los vamos a necesitar. Los voy a necesitar. Mi familia los va a necesitar. No sé si me explico. Por eso es urgente tener un grupo preparado, sensible, profesional, que pueda no estar una mañana únicamente recibiendo un PowerPoint, sino como también lo dijeron, que esto trascienda, que sea consciente, que tenga un propósito. Cuidar de manera humana el proceso de morir humaniza a todos los que acompañan este proceso. Aunque podemos correr el riesgo de deshumanizarnos por algo que puede causar problemas de salud mental. Y entonces vemos a muchos colegas agotados y algunos que decidieron definitivamente ya no seguir. ¿La siguiente?
Por esto, porque somos responsables de nuestro esfuerzo, pero no de los resultados de nuestro esfuerzo. Yo quiero salvar a alguien, yo quiero quitarle el dolor a alguien. Sé con qué dosis, para eso hicimos el doctorado, para ser más eficiente, pero los resultados de ese esfuerzo no son, esos resultados no son mi responsabilidad. Es que los profesionales sanitarios nos exigimos hacer milagros. Nos cuestionamos a ese yo interior que quiere ser alabado, reconocido. Y vivimos con eso, lo digo en primera persona, vivo con esa sensación de ser alabado. Y este ejercicio de cuestionarnos quién soy es interesante porque cuando uno se enoja, cuando yo me enojo, me vuelvo a preguntar, ¿dónde está el enojo? Es esta metáfora donde este sacerdote intenta meditar. Israel, qué maravilla. Y rema, y justamente a la mitad del lago dice, ay, bendita tranquilidad, hasta que voy a meditar en la paciencia. Cierra sus ojos, está tan tranquilo, y de repente, soy un golpe terrible, otro bote chocó contra él. Y dice, ¿ahora qué? Abre sus ojos, enojado, y se da cuenta que el bote está vacío. Se desprendió de las amarras y por el viento justamente lo llevó ahí. Y en ese momento se dio cuenta diciendo, el enojo no está afuera, el enojo está dentro de mí. Si no hay enojón, no hay enojo. Y me parece que eso también es bien interesante porque decíamos, las personas mueren porque han nacido, no por nuestra culpa. Decía Borges, morir, pues es una costumbre que tiene la gente. Tiene la costumbre de morirse. Las plantas, los animales. Alguien va a morir. No debemos luchar para evitarlo, sino más bien acompañarle para que muera bien. Y esta es la parte central. Porque no debemos estar tristes porque se nos ha muerto el enfermo, sino más bien agradecidos. Y este es uno de los cambios probablemente de transición, donde si bien es cierto que no puedo estar festejando que haya muerto mi paciente en su casa, puedo reconocer que estar agradecido a este paciente porque lo pudimos ayudar de la mejor manera que hubiera pasado si no hubiéramos estado nosotros. Estas personas que vamos a visitar a domicilio pueden sentir, estando en el hospital, sin opioides, sin analgésicos, sin personas que acompañan, se mueren mal, se mueren más mal. Entonces deberíamos estar agradecidos por haberle ayudado a morir de una manera que sin nosotros no hubiera podido hacerlo. ¿La siguiente? Y para ir cerrando, decimos que el equipo es una herramienta fundamental de trabajo. Todos somos necesarios, solo no podemos. Hemos aprendido que curar lo que lo puede hacer un equipo multidisciplinario, una estructura jerárquica, pero cuidar y cuidar bajo condiciones especiales de estrés y alta intensidad emocional es mejor en un grupo de personas que compartan un propósito, aliviar en lo posible el sufrimiento. Y hemos hablado que el sufrimiento se define como aquellas condiciones que amenazan la integridad emocional, física, espiritual y social de los individuos. Y que el antídoto del sufrimiento es la compasión. La compasión no es una actitud únicamente de desear al otro que se libere de su sufrimiento, que se mejore, que se sane, que se cure, sino tomar acción. Por eso la compasión no es pasiva, es totalmente activa. Ayer unos residentes me decían, Doc, ¿y qué más puedo hacer cuando la muerte está presente? Y acabo de ir a ver un paciente privado
pero me sentía tan frustrado, tan inseguro a la hora de que estaba muriendo, me sentía tan vulnerable, desnudo en términos de que no sabía qué decir, estaba muriendo ahí, no sabía nada. ¿Y qué hiciste? Pues me quedé callado. Eso es compasión. Eso se llama presencia compasiva, ser y estar, del verbo gringo, to be, ser y estar. Momentitos antes me dijo, pues yo nomás le agarré la mano. Esa es presencia compasiva, no necesitas hacer algo más. Me dijo, híjole, no lo había entendido así. Pues nunca es tarde para tener una infancia feliz. Y por supuesto, una comunicación es uno de los métodos fundamentales. Lo vivo ahora con mi suegra que está en un proceso de muerte y de pequeñas muertes. Se mejora y luego viene una profunda, casi ya muerte y luego vuelve otra vez. Entonces todo el mundo está como diciendo, ¿y cuándo? Y sí quiero, pero no quiero, sí quiero, pero no quiero. Y ahí está. La comunicación entre los familiares, la comunicación con el grupo, mantener en contacto con nuestros compañeros nos saca del aislamiento y la incertidumbre. ¿Está bien la dosis? ¿Está bien si lo suspendo? ¿Está bien si soy flexible? Evita, de hecho, que perdamos el foco y nos ayuda a seguir en la dirección marcada, como decimos, poquito a poquito, con el rumbo correcto, desde donde estamos. Y conviene que en el equipo haya espacios de ventilación emocional en la que podamos hablar abiertamente de qué ha pasado, cómo me he sentido con lo que está pasando y cómo estoy ahora. Tenemos 35 años en el hospital. Me dicen que si yo la primera piedra, no, ya estaba. Y desde entonces hemos estado convenciendo a la autoridad para que dejara un psicólogo de tiempo completo con nosotros. ¿Persistes o desistes? 35 años después nos lo han mandado. Es un chico jovencito que tiene todo el deseo. Yo digo, si me hubiera hecho a un lado diciendo, pues la autoridad no me oye, etcétera, etcétera, han pasado 4 sexenios, 5 sexenios y no hay nada. Pero este motor al que hacíamos referencia, no siento que sea un apostolado. ¿Cómo me voy a comparar con esos santos hombres? Jamás. Lo que sí siento es que hay un compromiso de los alumnos, de los profesores, de las autoridades, del Centro San Camilo y de muchos otros grupos a los cuales no les podemos fallar. No podemos decir, ay, no, ya no. No. No podemos fallarles. Por eso, la siguiente, esto nos pudiera liberar y dejarnos confianza, porque el equipo es un nosotros. Salimos a ver un paciente, como lo hace el Instituto Jalisciense de Medicina Paliativa, de Cuidados Paliativos. Aquí está su directora, la doctora Diana. Le mando un saludito. Muchas gracias. Construye la confianza, se refuerza el trabajo unido en situaciones de alta complejidad. Y hay que tomar decisiones difíciles. Sedar un paciente, limitar los esfuerzos que estamos haciendo, estar de acuerdo con nosotros. Los otros ven una observación de este lado donde ellos dicen, oye, pero si le quitas el fármaco para la frecuencia cardíaca se va a ir apagando. Sí, pero tiene un infarto cerebral con muerte cerebral. No tiene automatismo. Ya lleva un mes aquí. Y la familia ha gastado lo que no tiene. ¿Qué proteges? Nos hemos cuestionado. Tú, médico de terapia intensiva, ¿qué quieres? ¿A quién quieres proteger? Y en el fondo es a nuestro ego. Y nuestro ego es, a mí no se me mueren. Se le mueren al doctor Arechiga, a mí no. Se le mueren allá, sí, güey. Con epinefrina,
sin epinefrina, con tubo o sin tubo, la gente se va a morir porque ya lo vimos. Cuando le dijimos a los familiares dijeron, por favor, quítenle la norepinefrina. Le quitamos la norepinefrina. El paciente seguía con su ritmo cardíaco. Ritmo, no respiración. Y entonces son elementos de difícil limitación del esfuerzo, comunicación de malas noticias, extubación paliativa. Llegó una señora y nos pidió una interconsulta, es un chico de 37 años, con infarto total del cerebro por abuso de cocaína. Entonces ella decía, yo les quiero pedir, ya hablé con los demás hermanos, con mi esposo, y estamos de acuerdo en que le quiten el tubo. Eso no es vida. Lleva aquí 2 meses, por piedad. Entonces, quien lo intubó, intentando salvar la vida, dijo, bueno, yo no le quito el tubo. Entonces, los de medicina interna, no, yo tampoco. Los de terapia intensiva, no, pues eso lo hacen los de allá de paliativos. Eso les gusta. Ha sido la experiencia que ya la hemos estado, y además está publicado. Si tú te metes en Google, Doctor Google, ¿no? Le pones ahí, extubación paliativa, aparece todo un protocolo humanista, amoroso, católico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Estas son condiciones que al compartirlas, damos el tubo, hicimos oración, un hospital público haciendo oración, la pandemia nos enseñó muchas cosas. Que yo podía ser el director del hospital o que yo podía ser el jefe de la Guardia Nacional custodiando las vacunas. Pero ambos estaban, al igual que nosotros, profundamente temerosos y muertos de miedo adentro de una capilla improvisada. Y rezaba uno y rezaba el otro. Cada quien le rezaba a quien fuera. Pero nos dimos cuenta que la palabra rezar, meditar, amor, orar, no era ajena a nadie. Hoy, aprovechando este efecto postraumático, observamos que aquellos elementos que se hacían como muy fuertes, muy administrativos, muy gubernamentales, también tienen su santito. ¿Quién le rezan? ¿Me explico? Y no lo digo en mala onda, sino simplemente reconocernos nuestra vulnerabilidad, la majestuosidad, la divinidad compasiva, amorosa, que no nos deja. El equipo es una herramienta fundamental de apoyo emocional. Una vez que quitamos el tubo, que se ha muerto un paciente, ritualistamente, todos los días después de que fallece un paciente, a las 7, a las 6, a las 5, un día antes se nos olvidó, todos los días, encendemos una veladora. A las 7 de la mañana hacemos este ejercicio que ustedes hicieron y orientamos nuestro día para que todas las personas que están alrededor de este que acaba de morir puedan tener paz, puedan tener lo que normalmente necesitamos tener: confianza, necesitamos tener amor, y que podamos además enfocar nuestra labor para seguir ayudando a las personas. Hay mucha gente que nos visita cada mes, de Mexicali, de Colombia, y se quedaron sorprendidos diciendo, qué raro, en un hospital público, saquen su veladora. Y rápidamente a las 7, antes de que yo llegue, están los chicos ya con el encendedor y la veladora. Nos cerramos los ojos, ya digo, ¿quién falleció? Nélida, la de la cama 307. Ok, nos ponemos derechitos y hacemos esa condición. Porque en esencia todos tenemos rituales. Es un ritual para bañarte, ¿no? Dura 5 horas ahí con el agua caliente, ¿no? Es un ritual. Es un ritual para peinarte, haciendo un ritual los médicos para hacer una cirugía. Somos ritualistas. Entonces, lo que hemos aprendido, que hacer rituales nos genera bienestar y confianza, porque compartimos el dolor, nos permitimos llorar. Yo nunca había hecho esto, jamás me imaginé que existía. Me hizo recordar a mi padre que acaba de morir hace 2 años. ¿Okay? Entonces, pedimos a que la presencia de tu padre, ausente, extienda de donde está
la posibilidad de crecimiento personal. Y aquí viene la parte más interesante. Nuestra formación en medicina no solamente es el acúmulo de conocimientos, como cuando lee. Por eso el autocuidado de los profesionales hay herramientas importantes. Las dos herramientas con las que contamos para trabajar en el entorno del sufrimiento son como las alas de un ave. Compasión y sabiduría. Esta última se me enchina, de corazón les digo, se me enchina el cuero porque es lo que menos tenemos, lo digo por mí, lo que menos tengo. Pero sé que si estoy en donde estoy, poquito a poquito, en el rumbo correcto, puedo, poquito a poquito, tener sabiduría. Y es que la compasión es el ADN de los profesionales sanitarios. Sanitarios, entiéndase, voluntarios, amas de casa, psicólogos, trabajadores sociales. Ahí está el ADN. Aquí hemos hablado de compasión, neurociencia de la compasión. Y la sabiduría nos permite diferenciar lo que podemos hacer y lo que no es conveniente. La sabiduría, no hay una facultad de la Universidad de Guadalajara que diga, aquí se sienta, este es el Centro Universitario de Ciencias de la Sabiduría. Usted llega y 6 años después sale más sabio. La sabiduría se puede dar por la edad, la sabiduría se puede dar por la fe, la sabiduría se da porque reconocemos las cosas como realmente son y no como nosotros aparecen. La sabiduría fue para el monje reconocer que queriendo cultivar la paciencia, el enojo invadía su cerebro, pero se dio cuenta sabiamente que el enojo está siempre adentro de nosotros. No hay nada allá afuera. Eso es sabiduría. Las emociones son, para mi gusto, una enciclopedia y somos, lo digo por mí, analfabetas emocionales. Y un analfabeta emocional es el que aquel como yo, que no puede describir más que triste, ¿cómo te sientes? Alegre, ¿cómo te sientes? Feliz, ¿cómo te sientes? Mal, es mal, es triste. Y ahí estamos limitados. Cuando se llama este autor, Paul Ekman, si ustedes ponen ahí, Paul Ekman, la descripción de las emociones, hay más de 60, 70 tipos de emociones. Y entonces cuando empezamos a reconocer que nuestras emociones no nomás son enojo, no solamente son de miedo, sino empiezo a reconocerlas en mi cuerpo, en mi mente, le empiezo a dar la mano a la emoción. Darle la mano a la emoción significa que casi todo el tiempo, por no decir todo el tiempo, las emociones me dominan. Casi todo el tiempo las emociones me dominan. Y soy presa de enojo, de tristeza, de angustia, no he pagado el SAT, ay, los del banco me están ya me devolvieron a través de sus malditos HSBC, todo ese rollo. Y no hay oportunidad para decir, a ver, por eso, reconoce cuáles son las emociones que todo esto genera, permítetelas y acéptatelas. Cuida tus hábitos, descansa, incorpora en tu día a día el ejercicio, intenta mantener hábitos y conductas saludables, vigila tu dieta, el alcohol, el tabaco, descansa, tómate periodos de desconexión, busca espacios para realizar actividades que favorezcan el descanso y reconoce tu vulnerabilidad. Es imposible que lo que estamos viendo no genere un impacto en uno mismo. Los pacientes no solamente los vemos en el hospital, sino nos los llevamos a casa. Y me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo empezaba, con la cara que yo llegaba a la casa, me decía, ¿ahora quién se te murió? Me decían. ¿La siguiente? Por eso, el autocuidado de los profesionales es importante. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Está en este salmo hermoso. Pide ayuda. Si ves que la situación te está sobrepasando, aprende a identificar el malestar y reconoce el derecho a ser ayudado. Busca a los que te consuelan. Intenta pasar tiempo con tu familia. Son la mejor fuente de gratificación. Y si no, busca en dónde hay eso. Reconoce los pensamientos catastróficos. Es que voy a llegar tarde, es que la diapositiva no se da y se no prende. Determínate a decir, ok, esto estoy teniendo pensamiento catastrófico.
Cuéntame. Porque 90% de ese pensamiento es fantasía. Me mandó llamar el director y rápidamente, ¿qué va a decir? ¿Qué hice mal? Me salí ayer del hospital, no chequé, no, a ver. Me dijo, oye, muchas felicidades, te tengo un regalo. ¿No? Y por último, pueden ser habituales en esta situación, pero a veces son poco realistas estos pensamientos catastróficos. Terminaría diciendo, para si hay un par de preguntas, los que ustedes quieran hacer, pues no un par de preguntas. Terminaría diciendo que las crisis de duelo son todo el tiempo en el hospital. Dependerá de la manera en que nosotros nos afrontemos hacia las mismas. Cuando tenemos un equipo, incluyendo nuestra familia y a otras personas que se están preparando para ser voluntarios, podemos decir que los necesitamos, y lo digo con toda honestidad, necesitamos muchos voluntarios, necesitamos gente compasiva. Recientemente, una persona que estaba en situación de calle, ya tenía casi año y medio afuera de Eulogio Parra y López Mateos, los de la farmacia dijeron, bueno, pues hay que ya buscarle un refugio, la de la colonia se movió, nos llamaron, nos metimos al hospital, tiene unas úlceras, estaba desnutrido, empezó a comer, le curaron las úlceras, dijo, yo ya no me quiero ir de aquí del hospital, como 3 veces al día, me compran ropa, y luego se hizo con Juanita y Fernando el enlace, y ahora está súper contento en este albergue. Cuando reconocemos esta parte de la sociedad civil, aunado con el grupo médico, con la posibilidad de un albergue, es lo que nosotros le llamamos, en esencia, la marea silenciosa compasiva, de lo que se conoce como las comunidades compasivas.